Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en este seminario. Primero, los archivos más utilizados estarían NTFS, que lo utiliza Windows, Linux con un sistema X y Mac con un sistema HFS. La gestión de los sistemas de ficheros es identificar el fichero con un nombre y una extensión. Se aplica a los ficheros diferentes operaciones, se añade protección al fichero, hay que mantenerlos y una ubicación. La ubicación, los sistemas operativos utilizan unas rutas que son path, llamados path, para poder ubicar y acceder a un fichero dentro del sistema operativo, y estas rutas no son más que caminos a lo largo del árbol de directorios, ¿vale? La gestión de la estructura de directorios mediante comandos, bueno, pues es muy similar tanto en Windows como en Linux. Son una serie de comandos: md para crear, cd para cambiar, tanto en Linux como en MS2, tree para ver un árbol, del tree para borrar el árbol, mkdir para crear un directorio en Linux. Bueno, hay varios comandos donde podemos ir poniendo en la consola para administrar los directorios. En cuanto a las herramientas para administrar un disco y sus particiones, también nos encontramos en el mercado con varias. Entre ellas está, pues como muestra la diapositiva, Partition Master, Gparted, Partition Wizard, Partition Manager, AOMA, Active, Macroread. En las funciones de un dominio, pues fundamentalmente un dominio, que es un conjunto de equipos conectados a una red, lo que va a hacer es gestionar de manera centralizada el acceso por parte de usuarios y equipos a esta red, ¿no? Como vemos en la pantalla, pues controlar restricciones de usuario, perfiles, permisos, carpetas, compartir recursos, bueno. Gestión de la administración de usuarios. Bueno, ¿en qué consiste? Pues en crear, modificar, eliminar usuarios. A la vez, pues darles unas contraseñas, dar una opción al cambio, asignar propiedades al usuario, como pues las horas de inicio en el dominio, las de finalización, bloquear un usuario, desbloquearlo, permisos de acceso, bueno. Las directivas de seguridad de contraseñas y bloqueo de cuentas, bueno, no es más que dar una serie de instrucciones a los usuarios para su contraseña, pues de la duración, si pueden o no cambiar, cuál es el mínimo de caracteres que puede meter, tal, no sé qué. Esto en Windows Server lo hacemos a través de Active Directory. Y es, como vemos en la pantalla, bueno, pues vamos a usuarios, y ahí en directivas de seguridad, de contraseñas y bloqueo de cuentas, pues damos todas estas propiedades. En utilidad de configurar perfiles móviles y obligatorios, bueno, pues la utilidad que tiene un perfil móvil es que un usuario puede utilizar N equipos y se podrá conectar a la red desde cualquiera de los equipos. La diferencia entre móvil y obligatorio, que el móvil puede modificar su sesión y el obligatorio no puede modificar nada de su sesión. En cuanto a la funcionalidad de las plantillas de usuario, pues fundamentalmente facilitar la administración de usuarios con características similares, ¿no? Es decir, evitar repetir la misma operación tantas veces como usuarios haya. Esto además, al tener una plantilla, minimizamos el error, con lo cual es bastante útil. ¿Cómo se incorporan los equipos al dominio? Bueno, pues después de haber dado las IPs y DNS, comprobar que con ipconfig que hemos dado bien los parámetros, y con el comando ping comprobar que están comunicadas la máquina servidor como con la máquina cliente. Nos vamos a la máquina cliente
y en sistema damos a cambiar propiedades, a configuración avanzada, perdón, y ahí cambiar dominio. En dominio ponemos el nombre que hemos puesto a nuestro dominio en el equipo servidor. Y esto nos pedirá un usuario, que podremos utilizar un usuario cualquiera que hayamos dado de alta en el servidor. En cuanto a cómo se lleva a cabo la administración de acceso a recursos de red, bueno, pues es en los recursos que yo quiero compartir en la red, tendré que ir a propiedades y ahí dar compartir, y compartir seleccionaré aquellos usuarios o equipos que quiero que compartan ese equipo. Y además daré los permisos que necesitan esos usuarios para esos recursos de leer o control total o escritura, leer escritura, todos, bueno, tal y como vemos en la pantalla, vamos. Los permisos a los usuarios, pues de la misma manera en propiedades, les asigno a los usuarios en Active Directory, en usuarios y equipos, en propiedades le daré todos los permisos que me interese que tenga ese usuario. ¿Cómo crear y asignar directivas de grupo? Pues también con Active Directory nos vamos a administrar directivas de grupo. Ahí, bien sea en un departamento determinado o para todos los departamentos, dependiendo de donde queramos. Si lo que quiero es dar al departamento de finanzas, como viene aquí, me meteré ahí en finanzas y ahí daré a las políticas por defecto. En este caso que se muestra en la pantalla era un fondo de escritorio que quiero que tengan todos los usuarios del dominio, con lo cual en políticas por defecto añadiré las directivas que quiera asignar y crear, que en este caso era dar ese fondo de escritorio a todos los usuarios al iniciar sesión. En cuanto a la opinión sobre el proyecto, sí me ha parecido interesante, he aprendido, considero que han sido adecuadas las actividades propuestas, pero como siempre, sí mejoraría algo. Yo siempre echo de menos una clase del profesor, ¿no? Una grabación donde me hable, donde pueda entender, interpretar los gestos y demás, y creo que me facilitaría muchas veces el estudio. Y nada más.